Ok. Estamos conectados. Buenas noches, buenas noches. Vamos a, vamos a esperar a nuestro invitado. Debe estar por llegar. Luis Prince, saludo hermano. Eduardo Medina, saludo. Franco Racing. Esto se está llenando. A Sacorza, saludo hermano. Así que ya vamos a tener pronto nuestro invitado. ¿Qué pasó aquí? No te escucho. No, yo no puedo escucharte. ¿Vos me escuchás a mí? Ahora sí. Ok, ¿me estás escuchando? Ahora perfecto, sí. Ahora sí, Sí. ahora sí. Perfecto, perfecto, tío. ¿Cómo está? Buenas noches, tío. ¿Cómo está todo? 8 de la Bueno, noche. bueno, bien, bien, gracias a Dios. Gracias Qué por la bueno, entrevista. qué, qué bueno, tío. Muchas gracias por recibir la invitación. De verdad que me agrada mucho tenerte aquí conmigo, tenerte con todos los seguidores. Y de verdad que te agradezco mucho porque eres una leyenda, de Oh, verdad que sí. De verdad que imagínate, sí. imagínate. Tantos años. Sí. Vamos a esperar que entre un poquito más de gente, tío. Son 8 de la noche. Tenemos ahorita 22 personas en el chat. Ujú. Y yo creo que vamos a meter un poquito más de gente para que comencemos la conversación. Ok, Perfecto, yo te escucho bien, tú me escuchas bien. perfecto. Saludos, primacho, Cabimero Reyes. Ahí tienes, tío. No sé si tú escuchas, si tú ves las conversaciones, los mensajes que te está enviando la gente. Por aquí está Agustín Querido saludándome. Saludos, Agustín. Sí, hay varias personas aquí. Muy bien, de verdad que sí. No, si tenemos a Luis Spring, está despierto allá a las 2 de la mañana en España, para que sepa, Oh, ¿oíste? que Luis de motocross, eso va por cualquier parte. Sí, sí, para todos lados, Sí. buenísimo. Bueno, tío, bueno, vamos a comenzar. Te agradezco mucho, como te dije, que ya estamos aquí. Y queremos saber, primero que todo, tío, cuáles fueron tus comienzos y por qué fueron tus comienzos en automovilismo, quién te llevó y quién te metió en ese ambiente. Bueno, mira, primero la pasión por el automovilismo se la digo a mi hermana Gisela. Yo era Okay. un niño de 6 años y ella trabajaba en la casa japonesa de Maracaibo, no sé si recuerda la casa japonesa, Sí, claro, claro, claro. un Estaba icono ahí. en una esquina por ahí por donde está la cuestión del agua, ¿no? En Bellavista, creo que era. Esa era una sucursal, pero la Ok, grande estaba en el centro de Maracaibo, ok, ya. ahí en la... Bueno, entonces ella me compraba todas las semanas, cada vez que cobraba, me compraba un formulita. Ujú, Me imagino que con eso corría allí en Clara y toda esa gente, ¿no? ya, Unos carritos de esa época. ya. Bueno, y yo los conservaba y mi abuela me regaló un baúl que todavía está en mi casa ya en Maracaibo. Wow. Entonces, empecé a ver en el periódico, yo desde muy pequeño leía y veía a Juan Cocheza llamado el Águila Zuliana cuando entonces Como increíble, Helva, increíble la gente, increíble la gente que Juan Cocheza le inculcó eso en la mente.
era increíble, de verdad que sí. Yo fui, como lo dije en una de mis historias, que yo, a mí, esa fue la persona que a mí me impresionó cuando yo lo vi por primera vez. Mira, ahí Bueno, sí, tiene, sí, sí, ok, sí. sigue entonces, Entonces Juan me motivó mucho y yo decía de esa edad que yo iba a ser corredor de carro. Mi hermano se reía, ¿no? Mi hermano Gonzalo, tú lo conoces porque en el autódromo él era claro, el que claro, llevaba el claro, cronómetro, que llevaba el sí. cronómetro. Bueno, entonces, bueno, después con el tiempo conocí a Norberto Hidalgo, a El Tico, tico, el tico, Tico, sí. Ujú, sí. Tico, sí. Antes de conocer a Tico, conocí un pajarito que está ahí. Sí. Ma- Maxi Velasco. Yo tenía un Volkswagen Mm, y lo tenía encerrado, pero le faltaba papa, po. O sí, sea, dale papa al motor. sí. Y entonces llegó Maxi y me dijo, ve lo que tengo aquí. Y me enseñó un camarín hecho en acero inoxidable con un carburador de dos bocas. Y bueno, y le di unas vueltas al autódromo. Detrás, saliste en un Volkswagen amarillo que tenías, ¿no? Mira, Helvar, mira esto, dice que aquí está conectado el perico. Imagínate tú, pues, Gonzalo, Humberto Corona. sí, 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 imagínate tú. Ajá, Ay, entonces, ese sí es una leyenda aquí. no, el perico, una leyenda, yo lo quiero Sí, mucho a él. lo Entonces, aprecio también. el camarín ese que te hizo, chico. Bueno, ese camarín la gasolina no le entraba al motor, no le entraba, me entraba era a mí. Y entonces la adrenalina, bueno, se alborotó de tal manera que bueno, ahí conocí a Tico y que Tico es más bueno que un pan dulce. No, Tico, un amor, bro. De verdad que sí. Entonces, sí, eso es un personaje del automovilismo que eso se pierde de vista. Ahí me Bueno, está diciendo Ronald que mañana va a hablar contigo, que va para su casa. Eso lo está diciendo Ronald hace un mes, así que no le vamos a creer mucho aquí, que sigamos. Sí. bueno, entonces viene, conversé contigo, una oportunidad, yo estaba en la universidad y ya había pasado del Volkswagen a un Malibu, que lo que hacía era drag, dragueaba Ujú. con el Malibu, ¿no? Y él me dijo, chico, conseguiste, así como hacía Tico, Sí, sí. conseguiste cuatro cabalinos Ujú. y busca gasolina de Dios y te va a ir para Turagua. Bueno, yo me acuerdo que presenté un examen un viernes en la tarde y de ahí salí para Turagua. Ah, Pa- no, pero yo tenía un amigo en la Fuerza Aérea que trabajaba en la mecánica de los F-16 y esas cuestiones, de esos aviones. Entonces, le pedí combustible y me consiguió un combustible de 110 octanos, creo que hasta ahí llegaba. ya. Y me dio un bidón de 100 litros, lo metí en la maleta del carro y arranqué con eso para allá, para Turabo y los cuatro cabalinos. Bueno, esa fue mi primera carrera, yo creo que fue en el 81, por ahí, 82. En el Volkswagen. No, corrí en un carro un Opel Manta, Oh, ok, ok. en el Opel Manta de Tico. Oh, ok, Entonces, Tico lo corría en experto y yo lo corría en novato, ¿no? ya. Me ponía a orar, ay Dios mío, que no lo rompa para poder correr yo. Bueno, ahí conocí varios personajes, ¿te acuerdas de Sandokan? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno, Era un personaje, oíste, un personaje. bueno, fue el primero que me pasé, no se me olvida nunca. Me lo Ya. pasé y bueno, ahí creo que llegué como sexto, y habían unos aviones con mucho más Claro, eh, experiencia. experiencia y además no, yo no conocía la pista de Turagua, miré cuatro o cinco vueltas y eso fue todo. Pero bueno, yo pienso que me fue bien y ahí fue que aumentó el veneno en la sangre para automovilismo. Para la siguiente carrera fue Maracaibo. Ya. Fui a correr en Maracaibo, también hicimos la misma yunta, Norberto Hidalgo, Tico y yo. Y ahí hay una anécdota buena, Maxi, Ujú. porque me acuerdo que el título creo que se peleaba entre Luis Urdaneta. ¿Te acuerdas de Luis Urdaneta, Pollo? No el grandote que le decían pollo de granja. Pollo de granja, sí, claro. Sí, 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 sí. Bueno, Ujú. ok. Luis Urdaneta, había otra gente de Caracas peleándose el campeonato de novato y
Eh, caramba, ellos tenían concesionarios de vehículos allá en Maracaibo, FIA. Ya, creo que, sí, 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 ya va, espérate, se me fue también, que tenían un concesionario que yo trabajé con él, que era Rally Motor, creo, Rally Motor, correcto. correcto, sí, sí, sí. Pero Agatino, Milazo. A Gatino Milazo, claro, por supuesto. Bueno, entonces yo recuerdo que yo empiezo a pasar gente y hubo gente que empezó a quedarse. Yo llevaba en mente, bueno, yo iba cuarto, se quedó Luis Urdaneta, estoy tercero, se quedó el otro, estoy segundo. Bueno, total, que iba segundo y veo que Hidalgo fue a dar a un cerro que estaba, y el carro ni para adelante ni para atrás, se balanceaba arriba del cerro. Y yo dije, yo gané esta carrera, entonces sigo manejando y fueron todos para la recta, ¿no? Ahí donde pican, en la baranda de los piques. Ajá. Tico, Luis Urdaneta, todo ese poco el Papa, Alfredo Camacho, Fredo Camacho, sí, claro, que en paz descanse. ese para descansar empezaron a uparme, entonces, pero yo, ¿cuántos me faltan? Yo no sabía cuántos faltaba, yo decía, bueno, a lo que vea que cierren el autódromo paro, porque yo no voy, no me voy a... Bueno, total que al fin me sacan la bandera a cuadro, Ujú. y yo dije, bueno, gané la carrera, de hecho, Mira, gané la... Helvar, mira, está Ripoll ahí, saludos Ripoll, no sé si Ay, es Ripoll hijo o Ripoll padre, pero saludo hermano, un bueno, saludos a abrazo. los dos. Sí, Francisco Di Lorenzo también, Francisco Di Ah, Lorenzo también está ahí, está de madrugada en Italia, mira, tenemos un wow, italiano no, y no, un no, español allí. ese es mi tifosi. Sí, sí. Ok, sigamos entonces, Helvar. Ganaste la Bueno, carrera por fin. bueno, ganó la carrera, ahí es donde viene la anécdota, ¿no? Entonces, Ujú. cuando me van, yo subo muy contento para recibir el premio acompañado de mi novia eterna, Ana. Ya, Entonces, cuando vamos a recibir, resulta de que me estaban dando el tercero ya. y todo el mundo peleando y yo lo que estaba, entonces, Paul me hacía así con la mano. Y yo, bueno, ¿qué me quiere decir Paul? Y no entendía la seña de Paul. Mm. Hasta que vino y Lana se le fue, mire, gigante, le decía a mi esposa, mire, con esa altura que tiene Claro, Paul, claro. mire, gigante, no haga trampa, que usted sabe que Herbert ganó. Entonces, y la cuestión era que si, pusieron ganador a Gatino, A Gatino Milazo. que si Ya. ganaba Gatino era campeón nacional, entonces Oh, correcto. Esa era la idea. lo que me decía era porque que yo tranquilo, que después que terminara ahí él me iba a dar el trofeo. Y así fue. Yo conservo ese trofeo todavía. Ya, qué bueno. Eso fue una anécdota con Paul Weir y ese grupo, ¿no? A Paul Güell lo voy a entrevistar esta semana. Muchacho. Lo voy a Sí. entrevistar esta semana. Sí, bueno, Maxi, después de pasar esa pasantía ahí contigo, un día en el 89, creo que fue 88, Ya. salí a comprar una lancha. Porque yo dije, voy a dedicarme a salir con la familia en la lancha. Elbar, mira, Y, Carlos Racing, él es el hermano del Bulli, ¿te acuerdas del Bulli, el que le no, decíamos el cómo no. patón? Sí, Que cómo en paz no. descanse, que te manda saludos y que se acuerda que corrieron en el Parque Sur en karting y todo eso. Saludos, Carlos. Sí, allá en Sí, la sí, Concepción también corrimos. de verdad que el Bulli era un personaje y su hermano, ellos Sí, dos sí, andaban juntos sí. para arriba y para abajo. Dale Eso. muchos saludos, muchos saludos. Salud. Sí, Bueno, entonces salí a buscar la lancha. Me acuerdo que en Motores del Lago había detrás un concesionario de lancha que también era de Motores del Lago. Pero yo no sé por qué antes de ir a comprar la lancha pasé por el taller tuyo. ujú. Y te conté que iba a comprar una lancha y me dice, me vas a estar comprando una lancha, Helvar, si a vos no te gusta esa broma, a vos te gustan los carros. Y todo el mundo me estaba esperando en la casa para ver la lancha, ¿no? Y para salir en la lancha. Y llegué con un carro de carrera que me vendiste. No sé Ya. si recuerdas que se lo corría Pino. Eh, Pino era, sí, sí, claro, Pino Perrota, creo que era. Pino Pino Perrota. Perrota, correcto, sí, Ve- que en paz descanse también, él murió. no, no, no Sí, sabía. sí. Bueno,
total que me aparecí con ese carro y ahí se inició todo, compañero. El primer mecánico oficial ya para carrera fue este señor que estamos compartiendo aquí esta entrevista, Maxi Velasco. Me fue de maravilla. Recuerdo una oportunidad, era novato, Maxi le consiguieron aquella trampa de un taquito de madera debajo de, de la Debajo meseta. de la... ese era, ok, la suspensión del carro, ¿cómo le dicen? No es la meseta, la parte de abajo del carro, Ujú. la tijera, la La tijera, tijera, la la tijera. tijera. Resulta que tenía donde apoyaba la tijera, que apoyaba el tope del amortiguador, de la amortiguación, nosotros estábamos pegados completamente. Entonces, ¿qué Ujú, pasaba? ujú, La tijera era en dos partes. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando tú ibas a pasar por debajo del taquito de 10 milímetros, de 10 centímetros, pasaba el carro por debajo de un taco. Entonces, después de la carrera, siempre pegaba porque después de la carrera se doblaba el brazo, la meseta o la tijera se doblaba. Entonces Potoco me llegó y me dijo, no, yo le meto un pedacito de madera por debajo y ya se le quita el problema. Y yo agarré y le hice caso a Potoco, nos descalificaron a Potoco y a mí. Sí, lo recuerdo perfectamente. Ese día Sí, sí, sí. yo llegué con mi carro al autódromo y consigo que estabas adaptando tu carro para que lo corriera Juan. Sí, Juan Cocheza, sí. Y yo dije, tengo que acercarme a eso a ver cómo es. Y bueno, y estaba viendo en primera fila a Maxi y recuerdo que salió Juan y Juan llegó y te dijo, se paró frente a ti y te dijo, el carro ni cruza, ni frena, ni acelera. ¿Sí recuerdas eso? Sí, claro. Entonces yo andaba con la braga porque yo iba a salir en mi carro y me dijiste, tío, ve, él es un novato y me montaste en tu carro. Yo por montarme en tu carro, bueno, no lo pensé dos veces. Y me acuerdo que los tiempos de clasificación eran 1.27 por la pista larga. Ujú, sí. Y entonces tiré 1.27 cuando me bajé del carro. Me llevaste para donde estaba Juan. Esa es otra anécdota. Me llevaste por donde estaba Juan y le dijiste a Juan, ve, es novato y el carro no cruza, ni frena, ni acelera. Igual es lo que se dio fue la espalda y bueno, Ya. después como que se adaptó, porque Juan era un tipo que se No, lo que adaptaba a pasa, cualquier cosa. ok, te voy a explicar. Te voy a explicar lo que pasó ese día con Juan. Juan no se adaptaba a los cauchos. No Ujú. se adaptaba a los cauchos porque yo le cambié los cauchos al carro. Le dije, Juan, mira, estos son los cauchos con que nosotros corremos. Entonces él me decía, no, 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 eso no tiene dibujo. A mí no me vas a dar ese carro con cauchos sin dibujo porque no eran slip, eran cauchos de calle. Sí, Y nosotros estábamos acostumbrados que para hacer las clasificaciones se le veía la lona. sí, sí, Se sí, le sí. veía, se le veían las lonitas. O Lo sea, no mandábamos tenía a nada de tornear, taco lo mandábamos a tornear a quitar a tornear y no tenía nada de taco. Entonces sí, él no quería que yo le montara esos cauchos. Cuando yo te di el carro a ti, tú tenías los cauchos ya torneados. Cuando él se montó otra vez, él logró hacer los tiempos, pero no los bajaba porque lo que pasa es que él no estaba acostumbrado a un carro sin suspensión. Acuérdate que el Chevette no amortiguaba nada. no, El Chevette estaba pegado completamente, la sí, trompa sí, estaba pegada completamente a los brazos. O sea, tú no sentías que él amortiguaba porque entonces no hacíamos los tiempos. Esa era la exacto, sí, sí, diferencia. sí, sí, es Sí. correcto, de más reído, bueno. Bueno, después recuerdo que ya te fuiste con Phil, con Mamus, no, Ultra, No, yo estaba con Mamusa Mamus, porque ese fue la vez que me descalificaron y me quitaron una carrera. Entonces, Paco me dijo de Mamusa, Paco Llanes, ¿te acuerdas, no? sí, como no, de eso Bueno, también hay una Paco anécdota Llanes que, me llamó y me dijo, oye, nosotros no podemos perder una carrera. ¿Por qué no le decimos a Juan para que corra tu carro en la carrera que tú estás perdiendo? Y yo le dije, no hay problema. Entonces yo agarré el carro y me lo llevé para Turagua y Juan corrió esa carrera. sí, 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 Sí. lo Ujú, recuerdo, muy bien. Bueno, después de eso, creo que te complicaste mucho atendiendo también otros pilotos. Total que me fui con el chupado, con Jesús ujú, Pérez. Eso fue debut y despedida. Arrancamos una carrera. Ya yo había conseguido patrocinio con Certeca. ujú. No sé si se recuerda Certeca San Francisco. Sí, 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 por supuesto. Entonces, bueno, me acuerdo que Marquito Corona tenía dividida la pista y lo tenía en varios, el cronómetro en varias,
Varias, sí. Secciones de la pista de Correcto. Maracaibo. Ujú. Lo tenía así, creo que Martel fue el que enseñó a unos cuantos a hacer eso, Sí, el señor Martel, ya que para descanse también. sí. Bueno, total que pasé la recta en un tiempo, porque él tomaba ya cuando el carro estaba metido en la curva número uno, él tomaba el tiempo y yo pasé por ahí más rápido que todo el mundo, porque iba con el diferencial, creo que le había puesto unas lainas de más y se había bloqueado. Y el Ya. carro, a ese sí no frenaba ni cruzaba, hermano. Entonces ahí fue cuando me di aquel tortazo Mm. y esa temporada terminé, creo que fue tercero, porque no pude hacer toda la carrera hasta que compré un carro nuevo. Y contraté a Endito Cheto. Ya. Y con Endito me fue de maravilla, creo que Pero ganamos. no entiendo por qué te ponían Laina, porque eso no era legal, eso era ilegal. No entiendo por Bueno, qué. Bueno, eso fue el fin de que nosotros siguiéramos. Después, bueno, siempre siguió. ¿Te acuerdas? Él me hizo un Chevy con motor de Claro, 6 cilindros, eso es una cuestión que te quería preguntar. Él te hizo un Chevette con motor de sierra con que motor transmisión. Sí, andaba sí, sí. muy bien. Bueno, no sé si recuerdas que una vez nos fuimos a Caracas a hablar con Paco Ujú. un sábado y dormimos en Caracas y regresamos para la carrera en, en, en Turagua Sí. y nos trajimos a Paco. Ujú. Venías manejando y Paco de copiloto y yo venía atrás. Y se nos pegó un Renault 18, Mm. duro, no nos explicábamos cómo llegaba tanto ese Renault. Bueno, total que no pudo con el carro, no pudo con Maxi. Llegamos primero al autódromo, cuando nos paramos en el autódromo el tipo vino y era aviso, Oh, sí, y sí. con un 18 hecho por William. Imagínate tú. Firmado por William cuando en la época de Cena y todas esas cosas. Sí. Él no sé si tendrá todavía ese carro, Ya. pero era una joya. Pero no pudo Sí. con el Chevetico. No, ese Chevette, ahí, mira, yo te voy a decir algo. Hay cosas que hay que reconocerlas, pero las adaptaciones que hacía el Chupao, bien Ajá. hechas, bien hechas. Las adaptaciones que hacía el Chupao eran bien hechas, de verdad que sí. Yo Sí, vi ahí muchas sí es bien un genio. hechas, sí. Ahí sí es Él, un genio. sí. Ahí es Él un trabajaba genio. muy bien en esas cosas, no sé ahora cómo está. Edgar Contreras, saludo hermano. Alfredo Ruiz, está ahí Alfredo Ruiz, mira. Oye, Alfredo, Tiene qué fanes, gusto. tiene fanes. Sí, sí, Caramba. sí. Otro tifosi. Sí, sí, otro tifosi. Entonces de allí tú te fuiste con Endito. Me fui con Endito. Sí, claro, con Sí, Endito, sí. bueno, con Endito, bueno, ganamos varios campeonatos en línea. Me tocó Huesos Duros, me Sí, tocó Tony de Cándido, que en paz descanse. sí. Que, bueno, era lo que único que corría nada más en Maracaibo, pero andaba muy bien. Después trajo a su sobrino, el Jay de Cándido, que sí. Dice Alfredo que el chupado lo que está es viejo. Pero yo creo que tiene más edad que la difunta reina de Inglaterra. Dice Luis que ese chevete con motor de sierra, le ayudaste a fundir el motor ahí en la Coromoto. Ya, Bueno, total que después con Bendito, bueno, como te decía, hubo. Yo pasé por el automovilismo, Maxi, dejando buenos amigos. De verdad que yo nunca tuve nada, aunque sí me hicieron, ¿no? Tengo que decirlo, me eso es hicieron normal, sí, cosas, pero me sí, hicieron cosas, pero de verdad yo no, yo esas cosas las olvido rapidito ya, y se lo ponía que era una rivalidad ya, y ellos la manejaban diferente a como la manejaba yo, pues ya. yo los apreciaba afuera dentro de la pista. Yo me recuerdo una oportunidad en Turagua, Turagua en la pista larga era fácil quedarse sin freno. Sí, sí, era agresiva la pista, sí, Era así, es que sí, hacen sin freno. Y era la última vuelta, yo iba segundo detrás de Antonio Canelón. ya. Pero íbamos muy pegados. Y bueno, yo dije, bueno, Eso fue en qué año? eso fue, creo, 92, no creo que fue en el 90. en el 90, ok, ok, ya, ok. En el 90.
Ujú. Entonces yo fui a buscar el freno y el freno se puso un poquito gomoso y toqué a Antonio. Antonio. Antonio quedó en el piano que ni para adelante ni para atrás quedó ahí. Ya. Yo gané la carrera, la gané y no sentí que la había ganado, porque de verdad que a lo mejor lo podía pasar en otro lado, lo podía pasar ahí mismo, o lo podía pasar en la siguiente curva o atrás en el portón, pues ya. Claro, Pero, porque me le acerqué muy rápido, ya. bueno. Me acuerdo que fui a disculparme con él porque le tengo el aprecio gigantesco Lo tengo a Antonio. consciente de la persona que tú eres, consciente. Yo no te Sí, vi nunca a ti ni peleando con nadie, ni discutiendo. Un caballero, tú eras un caballero en el autódromo, un caballero en la pista, de verdad que sí. gracias, Sí, gracias. sí. Bueno, y de eso hice muchos amigos y por cierto también me ayudó mucho en la industria automotriz después para conseguir franquicias de ventas de vehículos, pues sea, de marcas de vehículos. Ya, tú estuviste con Peugeot, Entonces, ¿no? Con Peugeot. estuve con Citroën, O con Citroën. Ok. estuvimos con Nissan, estuvimos con Sociedad en Ford, Ya. este, Kia fue totalmente, la manejé yo, fui el primero en tener Kia en Maracaibo. Y bueno, tú sabes, lo que pasó en Venezuela y todas esas Sí, cosas que ya, fueron ya cerrando. lo que pasó, pasó. Esperemos que todo mejore pronto. Ojalá. Así Ojalá. es, así es. Tío, después, siguiendo con Endito, yo lo que sí me acuerdo muy bien era que tu mecánico Endito hacía un buen trabajo. Yo no te vi a ti nunca quedarte en una carrera. Yo no me acuerdo haber visto que tú te quedaste en carrera por problemas mecánicos. Hacía bien su trabajo Endito. De No, verdad que sí. Endito era muy metódico, Ujú. muy Endito, ¿no? Pero las cosas siempre salían excelentes. No tenía, si hacía algo, ese algo nos daba un buen resultado. Ok. También recuerdo una carrera que creo que era ya para ganar el campeonato, que creo que estaba peleado con Jay Jiménez, Ujú. recuerdo. Y estaba Duiguida también peleando ese campeonato, el que le decían el camaleón, El camaleón era el carro de Guida. David Oliveira. Oh, David Oliveira, sí, claro, claro, David Oliveira, David sí, sí, Oliveira. Bueno, sí. y ese campeonato se puso duro al final. Y recuerdo que te pedimos que nos hicieras un motor. Ujú. Ve, Y nos dijiste, este motor te va a consumir aceite. Cuando ve. empezaron a hacer, creo que las carreras de una hora. De una hora, correcto, sí. Ujú. Sí. Entonces, hicimos esa carrera, ese motor anduvo una belleza, ¿no? Recuerdo que cuando frenaba en la uno que soltaba en la uno que volvía a acelerar, y ahí quedaba una cortina de humo. Sí, 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 sí. Una cortina de humo porque la tolerancia era mucho y por ahí No, había. muchos me decían que yo usaba algo en la gasolina. Muchos me decían que yo No, usaba no, algo no. en la gasolina. Hay gente que no. Eh, Y Bueno, no era que yo usaba en la gasolina, sino que el motor, por la tolerancia que utilizaban y por la forma en que yo ponía los anillos, el motor era mucho más rápido, pero consumía aceite, aparte que los cilindros eran completamente pulidos. O sea, normalmente los cilindros, que quiero explicarlo ahorita, los cilindros tienen un corte de 35 a 45 grados para evitar precisamente que el aceite suba. Es decir, si el cilindro está pulido, el aceite sube y los anillos no asientan nunca. ¿Qué sucede? Si tú dejas esto bien pulido, el aceite sube. Entonces, cuando tú soltabas el acelerador y volvías a pisar, en el caso mío, yo no pisaba el acelerador, yo pisaba el banquito de madera que tenía en el acelerador para poder alcanzar el acelerador. hacer el punto y taco. Exacto, entonces esa era la cuestión. Entonces yo le digo, Gerba, te va a caminar duro el motor, pero va a gastar aceite. Bienvenido, Rincón Wefer, Osvaldo Rincón. Mira, te va a gastar aceite, pero te va a andar bien. Y bueno, sigue tú contando cómo tuvo tu experiencia con el motor, pues. Bueno, excelente. En un momento entre el Curarire y la curva esa que estaba ahí, está, ¿no? No recuerdo Ujú. cómo llamaban a ese curvón. Un El, curvón, el curvón, era antes de llegar a la curva de Bruno. antes de llegar a la curva de Bruno. Sí. Ujú. Entonces, yo tenía un testigo que prendía la luz y deslumbraba a uno cuando faltaba, cuando el carro se movía, que no había aceite, Ujú. porque
Sí, indicaba que faltaba aceite. teníamos que usar Yo, un medio litro más de aceite, o sea, en vez de 3,5 sí, usamos 4. no, nosotros salimos completos. Recuerdo Ujú. que eso lo decidimos, esa fue tu recomendación, pero Sí. nosotros salimos completos como estaba, como siempre, pues. Entonces yo le decía, bueno, ve, vamos a hacer otra estrategia, si el motor es así como se va a portar en la carrera, me voy a ir bastante del grupo y yo creo que no va a dar tiempo de entrar a pit y poner aceite y seguir. Y lo Ujú. hicimos así, ganamos la carrera, pero bella esa carrera. Recuerdo con una parada de regalo, pues, Ujú, ya. pero esos motores, bueno, pues me imagino que para carrera corta maxi deben Yo, ser. yo hacía 4 litros de aceite, le ponía 4 litros y Ujú. usaba, dale el aire, mamá, por favor. Yo usaba cuando eran carreras de una hora usaba 10W40. Cuando eran carreras de una hora. Cuando eran carreras más cortas usaba 10W30. El motor andaba mejor. El motor aceleraba mucho mejor. Sí, Pero siempre usaba 4 litros en vez de, y a veces hasta 4,25. Yo creo que yo te lo dije y me dijiste, Piendito me dijo, pero es que va a caminar menos. Va a caminar menos la mitad de la carrera, pero después de la mitad de la carrera para arriba el motor va a emparejar. Pero sí, era parte de las estrategias, pues, porque me acuerdo que ese motor te lo hice para carreras cortas y comenzamos a correr carreras largas. eso es Después correcto, Endito lo desarmó y Endito yo le dije, bueno, mira, cambia los anillos de aceite y ya se te va a quitar el problema. Y Endito, eso fue lo que hizo. Sí, correcto, sí, sí. así fue, eso fue Ujú. así. De verdad que fue un motor y bastante duradero, Ya, sí, unas cuantas carreras con él. sí. Helvar, están preguntando por ahí que dónde está el Vito, que si está todavía están preguntando por tu familia, que dónde está el Vito, que si está todavía en la Coromoto. No, no, estoy ahorita. Si es el Vito yo, estoy en Atlanta. Si es el No, Vito no, mi hijo, Herbita. el Vito está en Panama City, está Ya, ahorita ok. Sí, que están regresa, preguntando ahí. está regresando al motocross otra vez, ya Ah, está sí. Ah, agarrando bueno, ruedas, mira. sí, 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 está Eh, ahí. dice que cuentes por favor el despiste en los Parisi que nos paró el corazón a todos. Javier Sales, un despiste. Bueno, también tiene que ver Paul. Una vez estaba hablando, fui a conversar con Paul en su negocio en Miami. Ya. Y entonces me contó Mira, de Helvar, una. espérate. Tienes ahí tremendo fan. Ahí está Helvar, ¿ves? Ahí está Helvita, ahí está. Saludos, Helvita, que va Dios te llegando a bendiga. trabajar. Ahí Dios te está Reddy bendiga. Zulbarán, imagínate, ahí está Reddy Zulbarán, el Reddy no le puedo contar un chisme a Reddy, ¿oíste? Para adelante lo rueda. Ajá, entonces, ¿qué pasó Es con broma, es Paul? broma. Sí, Bueno, sí. entonces Paul me contó de una vez que él se salió en la uno y llegó de retroceso a la cerca y se metió en uno de los tubos de la cerca de ciclón, de los dos tubos que están en la parte de arriba, y Ajá. entró por el parabrisas trasero y llegó hasta el freno. Bueno, yo me quedé impactado porque eso lo cuenta Paul de una manera que, bueno, Ya. pasma, dice que se mete un tubo de eso y le llegue a uno, no, hermano, no, no, no. Wow. Entonces, Increíble. bueno, esa vez fuimos la siguiente semana había carrera en Maracaibo, yo llegué de Estados Unidos y fui a correr esa carrera y llegó un imprevisto, un tipo que estaba retirado, que todos conocemos, Anselmo González. Bien. No tenía nadita que buscar en esa carrera. Ya. Solamente que me tropezó en la uno, entrando los dos en la uno, me tropezó y el carro se puso al contrario. Y yo decía, Dios mío, voy para la cerca con los tubos, ¿no? Ya. Y eso fue, bueno, pues, y ahí tumbé todos los avisos, la cuestión, esa carrera la perdí. Por cierto, en esa carrera lo recuerdo como si fuera ahorita, Giovanni Santi me sacó 4 puntos en el campeonato. Ahí lo tenéis. Acaba de entrar y te manda saludos Giovanni Asanti. Giovanni, tremendo piloto y lo recuerdo con mucho cariño y a Gino, bueno, imagínate cuánto recuerdo, ¿no? Yo no estoy muy contento con Giovanni, no vas a creer. Yo con Giovanni Asanti no estoy contento. Él en Maracaibo me intentó sacar cuando íbamos a ganar le dije que para ayudarlo a ganar una carrera. Y entonces me le puse atrás y cuando me le puse así por echarle vaina para pasar y me tiró el carro para sacarme. Yo no estoy contento con él. Yo- Bueno, después la siguiente carrera fue en Turagua. Recuerdo que fue Ya. en Turagua, estaba Filtros Car, tú estabas corriendo fórmula.
Mm. Ya yo estaba en conversación con Atilio de Guillermo para comprarle creo que tenía un Reina, Ajá. para irme a Fórmula, a ver cómo me iba en eso. Y entonces, bueno, total, regresó a la carrera de Turagua y yo veo que Giovanni arranca por el lado izquierdo, pero muy atrás, pero venía muy duro y venía como un cohete y ese hombre me viene a llegar a mí. Entonces, lo veo y toco los frenos, Giovanni me pasa por delante, choca contra la baranda y vuelve a regresar para la cerca de donde está el público. Y yo, bueno, ¿qué le ha pasado a Giovanni? Simón, cógelo con calma, Simón, tranquilo, que estamos en un chat y no queremos grosería. Sigue, Helber, dale. Bueno, entonces total que fuimos, esa carrera fue dura, porque más adelante me conseguía a Ya, Cáceres, que lo estaba doblando, pero en esa curva atravesado, compañero. Me ya. acuerdo que yo decía, ¿cómo me lo quito de encima? Y bajé a segunda y lo arrastré por la pista y lo pude despegar y gané esa carrera con el carro todo aporreado, todo Imagínate tú. aporreado. Después fuimos a Maracaibo, pero ya ahí yo tenía unos puntos sobre Giovanni y Ya, En Maracaibo iba a ser más difícil que ganar. ya. Entonces, bueno, ahí terminó ese último campeonato que después de esa carrera se corrió el GT de las Américas. Se corrió sábado, yo me tituló campeón el sábado Ujú. y el domingo íbamos a correr el GT de las Américas, que lo corrimos en la Junior, este pajarito que está ahí y yo. Lo corrimos y eso trajo un chiste que por ahí rodó bastante, ¿no? Teníamos el carro más rápido, Muy rápido el verdaderamente. carro, El muy rápido. carro era una grosería. Eso pasaba por donde uno quería que pasara y aceleraba, bueno, 2 vueltas de ventaja a Mauricio Escala en un momentico. Yo creo que fue como ya en hora y piquito. Y hermano, me empezaba aquel dolor cólico. Aquel dolor cólico y empecé a paralizarme, ¿no? Empezaron las manos, los tobillos, y empiezo la conversación y ahí de, no tengo escapatoria. Voy a llamar a Endito y le doy al botón de radio y le digo, Endito, dile a Maxi que se ponga a la braga y que voy a entrar a los PIB para que se monte él porque yo tengo que ir a hacer un arreglo ahí en el baño. Entonces, y entonces, Endito me decía, no, hacete ahí, yo lo limpio. No, bendito, no se trata de eso, hermano, es que me siento muy mal, yo no. Porque como el sábado ya nos ganado el campeonato nacional, entonces me fui a festejar, Endito es exigente como mecánico, ¿no? Sí, 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 sí. Él me decía, ves, Endito, ya nosotros le bajamos a ese carro, no se le puede bajar un gramo más, ya no hay dónde. Mm. Entonces me puso a dieta a mí. Entonces tenía como 4 meses de dieta y aparecía un látigo. Y entonces ese día fui a festejar, después de haber ganado el campeonato, y comí cosas que a lo mejor me cayeron muy mal esa noche y Ya, por eso seguramente. Sí. fue la cuestión. Bueno, el total de esa carrera fue que entró a los pits y agarraste. La siguiente vuelta ya paró el hit. El segundo hit saliste No, y no me dejaron montar en el carro porque iba comenzando la carrera, Helvar, tenía la carrera, estaba a mitad. Y a mí no me dejaron montar porque me dijeron, o terminabas tú, porque yo no podía montarme en ese mismo hit, yo tenía que montarme en el segundo hit. A mí no me dejaron montar, esa fue la razón. Tú te montaste de nuevo, tú fuiste al mm, baño, te montaste de nuevo y tú terminaste la carrera. sí, Sí, de verdad que fue un momento sí. muy tormentoso y cosas que sí. Espérate un momentico, Helvar, ya vamos a seguir. Ricardo Busto, mira, este es Helvar González, piloto de Chevette, en la época mía, que están preguntando por allí. Dice Edgar Contreras que sube el volumen. Yo creo que yo te escucho perfecto, Helvar. No sé cómo me escuchas tú a mí.
También te escucho muy bien. Ok, entonces tienes que ser tú que tiene, Edgar, tienes problemas con el volumen. Me pasó ayer también con una persona y me decía que no tenía volumen y era él. Ok, entonces de allí, Helvar, tú sales del baño, tú te montas en el carro y tú terminas la carrera. Sí, creo Terminamos que, con dos vueltas abajo. ok, que la recuperaste tú y un poco más y ganamos, se ganó. Pero Sí, creo que hubo una cláusula ahí de porque que yo me bajé del carro, no podía bajarme. exacto. Y entonces por eso nos quitaron esa carrera, pero esa carrera fue Yo tengo una anécdota de Endito porque yo, imagínate, yo dije, bueno, agarré esa carrera con dos vueltas abajo y corría conmigo con Mauricio Escala, estaba corriendo este señor que se murió, un piloto, bueno, ahorita me acuerdo. Ah, Ernesto Soto. Ernesto Soto, así que en paz descanse. Y entonces yo me monto y salimos a la carrera y yo creo que yo salí como, no me acuerdo, tú terminaste segundo y yo salí segundo, tú terminaste segundo, tercero, con dos vueltas menos. Y yo salí y empecé a, tú sabes, a hacer la magia, pues empecé a darle, y Endito me decía, Yo creo que va a ir muy rápido, porque la situación era que Endito estaba cuidando tanto la carrera como cuidándonos nosotros, porque te acuerdas que le ofrecimos el premio a él, que eran como $2,000 de premio, y nosotros le ofrecimos el premio que era para él. Si nosotros nos ganábamos el premio, los $2,000 iban a ser para él. Correcto, sí. Entonces, él estaba cuidándonos la carrera y entonces él me decía, pero va a ir bien, pero cuidar carrito, cuidar carrito. Entonces yo empiezo a apretar, le saco la primera vuelta a Ernesto Soto, recupero la primera vuelta y empiezo otra vez. Yo estaba inspirado, le recupero la segunda vuelta y me dice, ya cogimos la punta. Y entonces es que el carro estaba tan bueno, Helvar, que Sí, sí. Yo le digo a Endito, ¿cómo vamos? Creo que 1:59. Eran los tiempos que yo estaba haciendo y ellos estaban en 2:0, 2:1. Yo estaba súper rápido. Y le digo yo, Endito, te voy a tirar un 58. No, mijo, no, me vas a romper el motor, porque yo sentía que el carro lo daba. Yo Sí, sentía que el carro lo daba y le tiro un 58. Endito, otro 58. Claro, yo sentía ya por experiencia, yo sentía lo que yo podía hacer con el carro, los tiempos que yo podía hacer. Y entonces le tiro, Endito, otro 5. Ya, mijo, ya, lo vas a romper. Pero lo que no quería era perder los $2,000. sí, sí, es Sí, cierto. sí. Bueno, Pero no después, ganamos la carrera, ¿te acuerdas? no, no, en vuelta la ganamos. Sí, sí. En vuelta, si fuéramos a eso, la en vuelta la ganamos, pero había una cláusula en el, en el formato de esa carrera que impedía que el un piloto se bajara y volviera a montarse Sí, tenías que en un mismo. llegar y quedarte montado en el carro. No te podías bajar del carro. Sí. Exacto. Bueno, después de eso, Maxi, creo que hubo una carrera más, por ahí, una invitacional, cuando salió el Club Copa, entonces yo llegué a difunto Antonio Soprano me invitó Ujú, a que fuera a correr, yo fui un Corve, monté cauchos Elite, me fui para la carrera y estando en los PI llegaron unos jóvenes, unos muchachos muy bien trajeados y resulta de que eran del Banco Maracaibo. ujú. Entonces me propusieron que me montara, en vez de montarme en un Fórmula, me montara un carro grande y empezamos a hablar de dinero eso se fue cocinando y entonces le compré el primer carro a Viallo. Ujú, Ahí uno de los Mustang que él hizo, nos fuimos, esa fue una estadía corta porque todo el mundo sabe qué fue lo que pasó con el Banco Maracaibo, era el único ya. patrocinante que yo tenía a mano y me había caído en ese momento. Y sin patrocinante ahí de verdad que no No, existía. ahí no se Eso puede. era prohibitivo. Pues. De hecho, muchos venezolanos tienen esos carros, no Ujú, sé, que los habrán hecho, ¿no? Pero ya. no pudieron seguir adelante porque no había patrocinio para esos carros. Pero sí, sí hice algunas carreras, creo que hice una en Maracaibo, hice una en Turagua, y hice un par de carreras con Carlitos Parisi, creo que fue Ujú, una en Ecuador, otra la hicimos no sé si fue Bogotá o Costa Rica, pero de verdad que no. ujú. Y nos fue bien en esa carrera, pero ya ahí era a pulmón y yo dije, no, yo no.
puedo seguir en esto, yo no Sí, es puedo, difícil, es difícil. no puedo Y seguir, era sí. otro nivel No, sí, 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 otro nivel sí, de gasto también, era un nivel de sí, gasto mucho sí, más sí. alto. Sí, señor, de verdad que Ujú, sí, era prohibitivo, ¿no? ya. Gracias, Cuchinano. Mira, por cierto, hay una anécdota que me escribieron y te la voy a preguntar porque me suena muy extraña. Escribieron algo en el TikTok cuando yo puse, por cierto, tu anuncio para esta entrevista estuvo muy buena, la vieron mucha gente. Ujú. Y hasta el momento, bueno, no hay mucha gente aquí ahorita, pero esa yo, como yo la voy a grabar y la voy a poner en Instagram, eso seguramente la van a ver. Me escribió alguien diciendo que tú habías ido, creo que a Aruba, Curazao, alguna parte, a correr una carrera con Gelbito y habían alquilado allá un carro y le habían puesto una leva a ese carro para no usar tú tu carro para correr allá. Yo nunca supe eso. No, no, no sé Yo de tampoco. dónde, La gente a veces escribe cosas que no. no, tampoco. Me Sí, extrañó bastante. sí, sí. Yo a mí me extrañó mucho. Dije, no, eso creo que Gelba no lo hizo, pero alguien lo puso. Dice que el Camaro de GT de Pastores todavía lo tiene por unos videos que salieron. El de Pastores, no lo sé todavía, no sé. Yo Ujú. sé que tú después tú vendiste tu carro, ¿no? Sí, yo vendí ese carro, sí, creo que lo compró ahí Diego Mejía, Ok. creo que es un gran periodista y Ujú. que cubre la Fórmula Uno, un muchacho bien, Ya, bien, yo lo tengo en Facebook, él escribe muchas cosas en Facebook. no, no, y es Ujú. bien certero con sus comentarios y sabe Sí. bastante de lo que es Ujú. el automovilismo, más que todo la máxima categoría, Fórmula Uno, Exacto. pues. Ya. Este, él no sé qué haría con el carro se quedó. Creo que una vez, una oportunidad, Dito me envió una foto del carro, pero el carro está aquí en los Estados Unidos. O sea, Ok. me imagino que Diego lo vendió para acá y Ujú. bueno, después aquel proyecto con el GTU, que era se usó los mismos puntos de anclaje del Chevy, se sacó ese carro con un motor Honda. Ya. Ese carro al fin no se terminó de No, hacerlo. no sabes cómo fue cómo comenzó ese proyecto. Creo que eso fue entre tú y Martinuzzi. Exacto. Ese proyecto lo comenzamos Marco Martenuz y yo, Sí, que agarramos todos los anclajes, hicimos todas las medidas y entonces se hizo la mesa y de allí empezaron a soldar el carro con todas las medidas y todas las especificaciones de Marco y mía. Se armó ese chasis y llegó un día, ya el chasis estaba listo, yo le perdí un poco porque en ese tiempo me había cerrado el taller y estaba con la compañía de comunicaciones, me había agarrado el banco en ese tiempo, el Banco Construcción, después el banco, con el Banco Latino creo que fue, y me dieron un poco de cuestión, entonces yo me retiré del proyecto, entonces se quedó Endito y Marco con ese proyecto para terminarlo. Cuando lo terminaron, yo fui a probarlo a Maracaibo, al Autódromo La Chinita lo fui a probar, sí, era un go-kart, el carro quedó impresionante, yo giré, no me acuerdo, los tienditos debe acordarse los tiempos, impresionante. Y luego después yo me vine para acá, para Estados Unidos, más nunca volví a saber del carro y me conseguí a Viallo que estaba llevándose un motor Honda para ponérselo. Y ese sí, carro terminó en tus manos. sí, está ya que Angelo Canales. Oh. Bueno, yo llegué a girarlo con el motor Honda y eso era, Mira quién llegó ahí, ¿ves? El que estábamos hablando, en derecheto. Saludos, Endito. epa. Endito, mijo, Endito, ¿cómo está? Y tengo que hacerte una entrevista, mijo, ¿oíste? Qué bueno, Endito, saludos. Bueno, después se probó con ese motor. Honda dio ciertos problemitas, Oh. problemas de programación y todo, y ese proyecto fue bajando Ujú. y nos fuimos retirando todos. Regresamos tú y yo, otra vez ya casi retirado del automovilismo, regresamos a correr la Copa Palio. Acuérdate que compramos un Palio entre tres, Sí. entre Pero tres. la historia fue que nos invitaron. ¿Te acuerdas Ajá, que nos fuimos en el carro de Tibi? Tenía un Laser, creo que era. ajá, sí. Y nos fuimos a Turagua a probar el carro. Ese día fuimos a probar el Palio. Ujú, ujú. Sí, nos invitaron a Helvar. Estaban todos los pilotos ahí probando y yo tenía como 5 años retirado y le dije, Helvar, yo me voy a montar a ver qué hago. Me fue bien, me fue bien. Hice el mejor tiempo de todos los pilotos que estaban ahí ese día. Me fue Sí, súper bien, sí, sí. te recuerdo que muy bien, muy bien.
nos vinimos en la mañana, nos vinimos a Turagua en la mañana y nos rezamos en la tarde, ¿te acuerdas? Ah, sí, 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 claro, sí. sí, sí, Eh, sí. Nos fue a- bien. Hasta profesores nos volvimos esa vez y nos empezamos a desarrollar una niña que era, ojalá hubiese seguido esa muchacha en el Sí. automovilismo, Que porque, la hija mía, ajá, la gente decía que si era mi hija porque era sí, chiquitica como yo y manejaba como yo ah, igualito. sí, sí, sí. Sí. Recuerdo una carrera en San Carlos que cayó aquel palo de agua y no hubo cómo pararla. Tremenda carrera. Tengo un chiste de la nana, tengo un chiste de la nana, no, que les voy a explicar. La nana era la hija de Conchita, no me acuerdo el nombre de ella, Conchita, ok, Escalera. Escalera, Ya, sí. murió en Y estos días, por cierto. sí, oh, Sí, bro, qué lástima. sí. Bueno, y Samuel, y Samuel Samuel, también. sí. Y Samuel, sí, también yo sé que en paz descanse también murió. Y me acuerdo que Samuel, Helvar me dijo para que hiciéramos, le diéramos unas clases a la nana. Y bueno, yo me dediqué como a meterle un poco más de tiempo a ella y la llevo a San Carlos un día. Yo no sé si tú estabas esa vez, Helvar, porque llovió fue al otro día. Nosotros Sí. estábamos ahí el viernes, llovió Ujú. el domingo o el sábado, algo así. Y entonces yo le digo, ok, nana, vamos a dar una vuelta en San Carlos. La muchachita era buena, 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 era muy buena. Entonces, ¿qué pasa San Carlos? San Carlos viene en el curbón, pasa la torre de conteo, viene el curbón, después del curbón viene el codo, y veníamos, ella venía en cuarta, cuando creo que el FIA montaba quinta, por ahí creo que montaba quinta, no me acuerdo. Lo cierto es que ella va cruzando, en el momento que va a montar en el banking, en la mitad del banking está cayendo el palo de agua, compadre. Esa muchacha, yo no le dije nada, yo me quedé callado, yo no sé qué me pasó a mí, pero yo me quedé callado y así agarrado, yo dije, nos fuimos. La caraja llegó, no le soltó nunca el acelerador, se acomodó, montó tercera, montó segunda y cruzó con la pista mojada y el carro no se le movió. Yo decía, nana, vamos a entrar porque es que está lloviendo y no me gusta. Me ca, loco, de verdad. Y Sí, sí, después el sí. domingo, que fue que el domingo la carrera llovió también, era muy buena en agua, muy buena, no le tenía miedo, bro. Era No, muy no, buena en agua, no. sí. Muy buena, de verdad que sí. Sí, Esa sí. fue una anécdota. Y luego el chevete, el palio, ¿no? El palio que compraron ustedes y lo llevamos para que Dexio le montara el roll bar. Ah, sí, sí. Le Sí, pusimos el roll y ese, bueno, nos pulimos un poquito, pues, porque no teníamos idea de cómo correr con sí, tracción delantera. sí, sí, porque era tracción Sí, delantera. sí, sí. Sí. Me No, recuerdo no, no, mal. anécdotas, Herbal, de anécdotas. Eso fue, nosotros de verdad que pasamos muy buenas anécdotas, muy buenas. Sí. Tú corriste palio, sí, conmigo, ¿verdad? Sí, sí, con El Jane, primer año, el sí, primer sí, año, sí, 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 el sí, sí, primer año, claro. sí, sí, Exacto, sí, sí, sí. Este, ahí está Eberto, mi gran amigo que me hizo tremendo trabajo, me hizo un estudio, pero no lo estoy usando ahorita. Me lo hizo en TikTok. Gracias, Eberto, te agradezco mucho, que quedó excelente. Por ahí hicimos unas pruebas hoy en la tarde y quedó, pero lo tengo en TikTok, no lo tengo aquí en Instagram. Entonces estamos tratando de hacer más entrevistas en TikTok. Y yo estoy ahorita, la semana que viene, perdón, la semana que viene, no, el miércoles, tengo a Viaggio Parisi en TikTok a las 8 de la noche. Este miércoles, pasado mañana. Esa también va a estar buena. Helvar, mira, te mando saludos, Georgie. Recuerdo a Garavito en esa época, que en paz descanse. ah, Garavito, ¿te sí, acuerdas de Garavito? sí, cómo no. Ya, Un piloto que eh, parecía cualquier cosa menos piloto. sí, sí. Vi cómo andaba. Sí, 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 de verdad que sí. Sí. Tenemos que hacerle, Ricardo, en Palio eran mejores los tiempos. En Palio no me acuerdo, pero en Maracaibo no. Chevette era más rápido los Palios. Perdón, los Chevette eran más rápido que los Palios. Como 10 segundos. Sí, 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 era mucho más rápido, sí, sí. Sí, sí. Sí, era mucho más rápido. Pero los Palios los disfrutamos. Lo bueno que tenían los Palios es que tú llegabas con la braga, el casco, los guantes, los zapatos y metías la mano en la caja para sacar la llave, el carro que te tocara. Es Sí, correcto. sí. Así era. Muy Eh, eh, bonito, muy bonito. no, no, esa Entonces, categoría estuvo muy bonita. creo que eso fue
Antonio Betancourt, ¿no? Sí, Quien Antonio lanzó esa. Betancourt con Escudería 67 Correcto, en sí, esa era época, su. sí. Sí, No, sí. pero de verdad que yo creo, Helber, que nosotros tuvimos una época muy bonita, muy competitiva, con poco dinero hacías un carro y Ujú, también tenías la oportunidad que teníamos unos reglamentos en los chevetes que eran bien estrictos, porque ujú. eran bien estrictos. O sea, tú llegabas, por ejemplo, en el caso, no sé, tú debes de acordarte que llegábamos después de clasificar y nos levantaban una rueda para ver si el carro daba vuelta. Si tenía algún porcentaje Exacto, de restricción para ver si tenía el sí, diferencial trancado, nos correcto. revisaban la gasolina, nos revisaban los motores, nos revisaban todo, todo, todo. Era una cuestión que de verdad valía la pena esa categoría, era muy parejo. Sí, había un celo que se mantuvieran los carros iguales, iguales, y por Ujú. eso fue el resultado Fue muy de- exitosa esta categoría, muy muy, sí, exitosa, sí. yo creo que no ha habido otra. Los Ya, fuegos, bueno, causaron furor ya, pero eso fue y bajó de nuevo, sí. pero como los chevetes, no, Sí, eso. el Chevette duró mucho tiempo. Yo, yo recuerdo una vez que ¿Con cuántos carros llegaste tú a salir en una carrera? con 30 y pico, casi 40. Ya, sí, sí. Yo salí Una con vez, y con 20.000 personas en el autódromo de Maracaibo, 20.000 personas. sí, Porque es que cualquiera tenía un chevete y iba a ver las carreras de los chevetes, pues. claro, Y se claro, llevaba a la familia y se llevaban esto. Y el carro que él tenía, el carro era un carro de carrera, lo corrían en los autódromos, pues. claro. Entonces por eso tenía tanta afición el chevete. Iba Guaco, ¿te acuerdas? Llevaban a Guaco para la tribuna. Sí, ahí Sí, mismo, sí, 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 yo me a acuerdo Francisco. yo haber visto a Guaco varias veces también en Maracaibo, pues. Sí, sí, de paso que yo tenía muy buena relación con Giovanni Parisi. Ya, sí, sí, sí. Sí, en Giovanni la comisana. Parisi, es una anécdota que tenemos nosotros, Giovanni Parisi, de Croce Parisi, tenemos una anécdota nosotros dos, ¿te acuerdas? Que estábamos los tres, estábamos Croce, tú y yo en la comisana hablando. Y entonces había otra persona ahí y la persona se iba. Oh, mira ese, qué tal, que me dijo esto, me dijo aquello. Y entonces se llegaba otro y Croce decía, oh, pero ese tipo, mira que esto, que aquello y tal. Y nos quedamos los tres ahí. Entonces decía Croce, nos vamos los tres juntos. Mío no vas a hablar, le dijiste vos. Sí. Nos vamos los tres juntos, mío no vas a hablar. A lo que dé la espalda me vas a descoser, le Sí, decía. sí, Croce era un tremendo tipo, era Un súper amable, personaje. hablaba con todo el mundo, era un personaje que en paz descanse, de verdad que sí. Bueno, con el chevetico, con el motor de sierra, también hay una anécdota con Croce. Croce tenía en esa época, ellos tenían unos conquistadores, ¿no? Ujú. Con 8 cilindros y los pusieron a andar. Y bueno, ahí se los hacía, creo que Alejandro fue mayor. Alejandro fue mayor, hablé con él esta semana pasada porque le ¿Cómo quiero está hacer él? una entrevista, pero no, me dijo, oh, Maxi, ya estoy muy viejo, ¿qué tal? Pero me dijo Ay, ahí que bueno, que en un futuro vamos a ver, sí, ajá. en el futuro va a estar más viejo. Bueno, Sí, 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 entonces, sí, 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 sí. bueno, entonces yo veo que Cruzales se iba para su casa, ya era la hora de irse en la tarde y ahí Ujú, estábamos conversando y yo lo veo salir y prendo mi carro, el, el, el Chevello vivía ahí en la Coromoto y cerquita de la Comisana. Y entonces yo dije, no, le voy a echar bromas a Cruz. Y entonces empezamos a darle por la avenida de San Francisco. ujú, Y entramos, después del puente venía en la salida que agarraba la autopista, ¿no? ujú, El freeway de ahí de San Francisco. Entonces, bueno, entramos y él iba adelante y yo le metí el carro un poquito por el lado, pero provocándolo, ¿no? eh, Provocando, él no conocía el carro, ¿no? Nunca lo había visto. Bueno, total de que cuando emparejamos que ya salimos a la autopista, él le daba y yo le daba y al lado de él y él le daba más y yo ahí al lado de él. Y entonces pongo el overdrive, entonces me le alejaba un poquito y lo esperaba. Y total que cuando llegó a ella, llegamos al distribuidor de la limpia, yo sigo derecho y él baja, ¿no? Bueno, fui a ujú, hacer una cosa, terminé de hacer unas cosas ahí. Pero al siguiente día nos reuníamos mucho en la comisana, las piezas que nos hacían para los carros, ujú. había un tornero muy bueno ahí en la comisana, que no recuerdo ahorita el nombre,
Y siempre le estábamos mandando a hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, llega Cruz y está empezando a echar el chiste. No, chico, vos sabés que me iba en la autopista y un pedazo de chevete que ni ruido hacía, chico. Diciéndoselo a Alejandro. Ya. Ese carro no anda, ¿cómo es posible que el chevetico ese que queda hasta automático era? Y me pasado y me dejó botado. Entonces le digo yo a Cruz, no es ese que está ahí. Entonces él voltea y ese es el chevetico, ese es el chevetico. Y fuimos a verlo con Alejandro y Cruz me miraba así cuando vio el motor aquel metido ahí. Entonces, bueno, sabía que esto era una broma, ¿no? Pero es verdad que con Cruz se pasaba Sí, sí, momentos sí, de agradables. verdad que sí, de verdad que sí. Ajá, y sombrerazo no te dio el día que permitieron todos los pilotos, que ahí corrimos, Carlito, corrió Antonio Pastore, a un GT de las Américas en Turagua. Y resulta que Adriano Abreu usaba un 6 cilindros, pero él no podía, si él quería, no hacía la parada, Ujú. porque no gastaba los cauchos, porque su carro no tenía el peso Claro. como los 8 cilindros. Entonces, Ujú. bueno, todo el mundo votó a que él, por el handicap, él no parara, pues. Ok, Y entonces le explicaron a Cruz que con eso era que iba a ganar, con no parar. ya. Hermano, entonces como todos votamos, incluyendo a Viallo, cuando llegamos, Carlito y yo, lo que nos cayó fue a sombrerazo, porque nosotros Porque habían votado. porque habían votado para que, de verdad que No, qué era, bueno. es la Este, misma adrenalina de la carrera, ¿no? sí, 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 no, pero fue espectacular, tío, de verdad que mira, ya, tío, ya tenemos una horita y normalmente yo los programitas los hago de una hora. Te agradezco mucho, tío, de verdad que tú eres para mí un amigo, un hermano, tenemos muchos años de amistad y esa Sí, amistad sí. siempre ha sido buena, tú has sido una persona súper leal, súper buena con todo el mundo y en las carreras siempre fuiste un caballero, así que te agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación. Y señores, gracias a todos por asistir y escuchar las anécdotas de mi tío Helvar. Acuérdense que es mi tío Helvar. Muchas gracias, tío. Un abrazo, un beso a la familia y espero que todo siga Bueno, bien. gracias por la entrevista, Te Maxi, de dejo para tus verdad. últimas palabras. Bueno, sí, no dejes de hacer esto que estás haciendo, Maxi, nos mantienes a todos unidos. Por ahí hubo un momento que se hizo un grupo, una cuestión, y siempre salían cosas que no deberían salir, Mm, y eso se acaba rapidito. Pero esto que tú estás haciendo ahorita mantiene vivo el automovilismo venezolano, ¿no? sí. Porque además que cuando viene la Fórmula 1, que yo no sé hasta cuándo, creo que esta semana de Ya carrera. esta semana, ya ahorita empiezo a hablar, a ver, vamos a ver qué eh, tengo nuevo. qué sequía tan grande con Sí, Bueno, sí, gracias. ya sabemos que Verstappen va a seguir con Red Bull. Sí, 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 sí. Él sabe, te lo voy a decir rápido, él sabe que si él se va para otro equipo, él no sabe qué va a pasar. Él prefiere perder un año aquí y después ver para dónde agarra. Yo creo que esa va a ser las acciones que él va a tomar. Sí, ve cómo evolucionan los otros, pues, y seguro va a tener una silla en cualquiera. Claro. Gracias, Argimiro. Argimiro siempre está si no está en TikTok, está en Instagram, siempre me sigue. Gracias, hermano. Ahí estás hablando Eh, de tu piloto con la pinto, ¿eh? Es que lo que pasa es que no lo, han to- no lo voy a decir rápido. Toda la gente lo está tomando porque si ven mis videos bien, yo no estoy hablando mal de Colapinto nunca. Yo lo que estoy hablando mal de los narradores que venden a Colapinto como si fuera la última Coca-Cola del desierto. Los dejo, señores. Gracias, tío. Gracias, muchachos. Nos vemos el miércoles con Viallo París a las 8 de la noche. Así que ahí vamos a sacar los trapitos sucios a Viallo Oh, también. vamos a escuchar, vamos a ver qué hay por ahí. Bueno, hasta luego, tío. Felicidad. Gracias, Bueno, muchachos. gracias. Nos vemos el miércoles. Bye.